sin necesidad de que esperen el acceso. La lista se va a pasar a través del chat de Zoom. Yo les voy o durante la clase yo les voy a decir que anoten nombre en el chat de Zoom para pasar la lista. No en el de WhatsApp, no en el de Teams, es en el chat de Zoom. Para que no haya la confusión, ya está habilitado el chat. Entonces, a partir de ahí, cuando yo les diga que manden la lista, bueno, su nombre, lo mandan porque yo guardo almaceno el chat y eso es como mi pase de lista. No antes ni después porque pues, cuando borre el chat para volverlo a almacenar y si no está su nombre, porque ya lo pusieron antes de que yo les dijera, pues ya no tienen la lista. Entonces, nada más por favor, ¿no? Vamos a dar inicio. ¿Alguna pregunta con estas indicaciones? Todos los que se registraron contestando el cuestionario, entonces lo que hice fue dar de alta el correo que me proporcionaron. Quien no contestó el cuestionario, ahorita ya no hay tiempo porque no los puedo registrar mientras tengo la sesión activa, no los puedo registrar, por lo tanto pues ya no pueden entrar a esta clase hasta que no me manden su correo para darlos de alta, lo cual haré más tarde. Voy a habilitar el cuestionario otra vez. Ustedes que ya lo contestaron, ya no es necesario que lo contesten. De hecho, creo que ni los va a dejar porque ya enviaron su respuesta. Es para sus compañeros que no lo contestaron y los voy a dar de alta. Obviamente van a tener su participación negativa porque fue una actividad, una tarea que no cumplieron, entonces ya tienen ahí una participación. Ustedes no, sus compañeros que apenas se van a registrar. Entonces, nada más para hacer las aclaraciones. Vamos a dar inicio ahora sí con la sesión del día de hoy. Cualquier problema de audio, me dicen. Hola, vamos a continuar con las siguientes clases sobre digitalización. Recuerden que estamos viendo el proceso de digitalización y como ya se dijo, es un proceso que consiste en 3 pasos: muestreo, cuantificación y codificación. Ya terminamos de ver el muestreo, pero antes de pasar a ver la cuantificación, vamos a detenernos para hacer algunos ejercicios sobre muestreo. Particularmente vamos a enfocarnos en el primer criterio de Nyquist o en el criterio que el teorema del muestreo necesita cumplir para poder ser aplicado. Este dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Esto con el fin de explicar un poco más lo que es el fenómeno de aliasing, que no es otra cosa más que el traslape de los espectros. Esto es una forma gráfica de ver el fenómeno de aliasing, pero con los ejemplos que vamos a hacer a continuación se tiene que entender, o la idea es que se entienda, qué significa o cómo vamos a interpretar estos traslapes espectrales, recordando que estos van a ocurrir cuando no se cumple el criterio de Nyquist, el primer criterio de Nyquist. Para ello, vamos a partir del siguiente ejercicio. Consideren la señal S de t igual a 3 veces el coseno de 800 pi t. Lo primero es identificar la frecuencia de este coseno. Tomando en cuenta que un coseno matemáticamente se modela como coseno de 2 pi ft, podemos calcular cuál es la frecuencia f de esta señal. Para este caso van a ser 400. Así tendríamos coseno de 2 por 400 por pi t. Esto es 800 pi t, que es lo que tenemos como argumento. El ejercicio consiste en tomarle muestras a esta señal. Para ello se necesita definir la frecuencia de muestreo. Y para definirla tenemos que cumplir con el criterio de Nyquist, que nos dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. ¿Cómo calculamos la frecuencia máxima de la señal a la que vamos a tomar las muestras? Obteniendo el ancho de banda.
a través de calcular o de conocer el espectro de la señal. Para una señal cosenoidal, el espectro es muy sencillo y es como se muestra en la figura a continuación. Este sería la figura del espectro frecuencial de una señal coseno, que consiste en dos impulsos, uno ubicado en 400 Hz y otro en menos 400 Hz, con una altura de la amplitud que tenga el coseno entre 2. Para este caso sería, cada impulso tendría una amplitud de 3 medios, porque la amplitud vale 3. Con esto en mente podemos saber o deducir que la frecuencia máxima es 400. Vean, ya no existe otra componente mayor a 400 Hz. Por lo tanto, Fmax para esta señal es de 400. Estableciendo el criterio de Nyquist, tendríamos que proponer una frecuencia de muestreo que fuera mayor o igual a 2 veces 400. Esto es, una frecuencia de muestreo que sea mayor o igual a 2 veces o a 800 muestras por segundo. Para este ejemplo vamos a proponer que Fs sea 800 muestras por segundo, estamos en el límite, pero estamos cumpliendo. Con la frecuencia de muestreo podemos calcular el tiempo de muestreo, recordando que es el inverso de la frecuencia de muestreo. Para este caso es 1.25 milisegundos sobre muestra. Aquí faltó sobre muestra, es decir, que cada muestra se toma a 1.25 milisegundos. ¿Cómo se obtienen las muestras? Bueno, como contamos con la expresión analítica es muy sencillo, porque simplemente hay que sustituir la variable tiempo por los tiempos que nos interesa escoger. ¿Cuáles son los tiempos que nos interesa escoger? Múltiplos del tiempo de muestreo. 0, ts, 2ts, 3ts y así consecutivamente. ¿Cuántas muestras? Para los ejercicios que vamos a elaborar y en el examen, los ejercicios que van a hacer, yo les voy a indicar cuántas muestras. En la práctica, cuántas muestras se van a tomar, pues va a depender de la aplicación que se tenga. Recordando que hay un dispositivo ADC que se encarga de la digitalización, que internamente toma las muestras. Para calcular las muestras, como ya lo dije, lo único que hay que hacer es sustituir la variable tiempo por los tiempos de interés, que en este caso son múltiplos del tiempo de muestreo. Aquí lo tenemos. NTS es el equivalente a T. Vean que ya no queremos todas las amplitudes de todos los tiempos, simplemente queremos las amplitudes en estos tiempos, NTS. Y calculando las muestras simplemente hay que darle valores a n. Para n igual con 0 tendríamos la amplitud de la señal en el instante 0, que sería 3 por coseno de 800 pi por 0. Esto sería 3. Para n igual con 1 nos interesa el valor de amplitud de la señal en el tiempo igual a ts. Sería 3 coseno de 800 pi 1.25 miles, porque es el periodo de muestreo, recuerden. Eso sería menos 3. Pueden hacer el cálculo mediante su calculadora para verificar. Para n igual con 2, nos interesa tomar la muestra en el instante t igual a 2 veces ts. Esto sería 3 coseno de 800 pi 2, n vale 2, por 1.25 por 10 a la menos 3, que es el periodo de muestreo. Pueden verificar y el resultado va a ser 3. Así podemos seguir. Para n igual con 3 quedaría menos 3, para n igual con 4 quedaría 3 y así consecutivamente. Y podemos obtener las muestras 3 menos 3, 3 menos 3 y así consecutivamente. Es una forma de expresar el valor de las muestras de la señal. Si nosotros tenemos la expresión analítica, es muy sencillo obtener las muestras porque simplemente hay que sustituir la variable temporal por n veces ts y empezar a darle valores a n, porque ts es fijo, depende de la frecuencia de muestreo que se elija. Y esto lo podemos hacer con ayuda de un software.
matemático, como puede ser MATLAB, o a través de un lenguaje de programación, como puede ser C, o inclusive con la ayuda de Excel. Metemos la expresión analítica y le damos valores a n, y con eso obtenemos las muestras. O si quieren hacer muestra por muestra, entonces con la calculadora. Así es como se obtienen las muestras de una señal. Repito, siempre y cuando obtengamos o tengamos la expresión analítica. Si hay una señal que no tiene expresión analítica, va a ser difícil calcular las muestras. Y en la práctica, el dispositivo que obtiene las muestras pues es el ADC. Hay que configurar este ADC para obtener las muestras. ¿Cómo se configura? Bueno, pues ya va a depender del tipo de chip que se tenga. Para tener un ejemplo, su microprocesador va a tener, como ya vimos, tiene un ADC. Tienen que meterse al datasheet, a la hoja de datos, leer la sección de ADC para que entiendan cómo funciona y cómo se programa y cómo decirle al módulo que tome las muestras. Ahora hagamos o veamos unas gráficas sobre esto que acabamos de ver. En esta gráfica pueden observar la señal analógica correspondiente a la señal SDT. Es una señal cosenoidal con frecuencia de 400 Hz. La frecuencia es 400 Hz. El periodo de esta señal será 2.5 milisegundos y podemos verificarlo. Empieza en 0, aquí está, 0. Tenemos un ciclo y este ciclo acaba en 2.5, es la mitad entre 2 y 3. 2.5 y hablamos de una escala de por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el periodo de esta señal es 2.5 milisegundos, que es el inverso de 400 Hz. Y en verde pueden ver las muestras que se están tomando. Para nuestro caso que estamos viendo, la frecuencia de muestreo dijimos que era 800 muestras por segundo. El inverso para obtener el tiempo de muestreo es 1.25 milisegundos. Entonces, cada una de estas muestras se va a obtener en múltiplos de 1.25. Empezamos en 0, la siguiente está en 1.25, la segunda va a estar, para n igual con 2, va a estar en 2.5 y así consecutivamente. Esto que se ve en verde son las muestras que se están tomando. Ahora, vamos a hablar del espectro. Como ya lo dijimos, el espectro de esta señal cosenoidal será dos impulsos, uno ubicado en 400 Hz y otro ubicado en menos 400 Hz. Aquí podemos ver. Si se dan cuenta, esta gráfica no presenta como espectro unos impulsos, sino presenta unos pulsos que tienen la forma de una zinc. Después explico por qué tienen esta forma, pero tiene que ver básicamente porque las señales que estamos trabajando son limitadas en tiempo y tienen anchos de banda infinito. Vean, su ancho de banda se extiende a infinito, no es un seno ideal o un coseno ideal. Un coseno ideal tendría que haber empezado en un tiempo menos infinito y acabado en un tiempo infinito. Pero para fines prácticos, suponemos que esto es una espiga, es un impulso. Este impulso estará en 400 Hz y este impulso estará en menos 400 Hz. Noten también que tenemos frecuencias negativas, lo que nos dice que estamos aplicando la representación de Fourier en su forma exponencial compleja, que es muy ocupada para el análisis. También hay que recordar que el espectro está centrado en 0 Hz. Este sería el espectro de la señal analógica. Ahora, la idea es hacer un análisis espectral, es decir, obtener el espectro de la señal muestreada. Para ello, vamos a cambiar la frecuencia de muestreo. Para hacer ese análisis espectral, cambiemos la frecuencia de muestreo. Y ahora digamos que la frecuencia de muestreo es 1600 muestras por segundo. Esto no es otra cosa más que decir que Fs es 4 veces la frecuencia máxima.
La frecuencia máxima, recuerden, son 400 Hz. Por lo tanto, 4 por 400, 1600 muestras por segundo. Si nosotros calculamos el tiempo de muestreo, hay que calcular el inverso de la frecuencia de muestreo, el inverso de 1600. Por lo tanto, eso será igual a 0.625 milisegundos. Veamos las gráficas obtenidas. Una vez más, aquí obtenemos la señal analógica de 400 Hz. Y en verde tenemos las muestras tomadas. Vean que ahora las muestras están espaciadas 0.625 milisegundos. Como un ciclo tiene una duración de 2.5 milisegundos, nosotros podemos concluir que en un ciclo va a haber 4 muestras de la señal. ¿Por qué 4? Porque en 2.5 milisegundos, que es lo que dura un periodo, ¿cuántos periodos de muestreo va a haber? Si sabemos que el periodo de muestreo es 0.625 milisegundos. Si ustedes dividen, esto les va a dar 4. Aquí tenemos las 4 muestras. 1, 2, 3, 4. En un ciclo hay 4 muestras. Esta muestra ya pertenecería al siguiente ciclo de la señal. Aquí tenemos la señal analógica con sus muestras, pero si nada más nos quedamos con las muestras de la señal, obtendríamos la señal con muestreo ideal. Aquí está, vean, son las muestras. Ya no vemos las muestras o la señal analógica. Y lo que nos interesa es obtener el espectro de esta señal. Para ello vamos a recordar lo que ya se vio. Recuerden que el espectro de una señal muestrada idealmente es el espectro de la señal analógica repetido varias veces, y cada repetición estará centrada en un múltiplo de fs. Para nuestro caso, ¿quién es el espectro de la señal? 2 impulsos. ¿Y quién es fs? 1600. Por lo tanto, quiere decir que nuestro espectro o el espectro de la señal muestreada será el espectro, que son las 2 espigas o los 2 impulsos repetidos y centrados en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Veamos. El espectro de esta señal muestrada tiene que ser como sigue. Vamos a tomar como referencia el espectro de la señal analógica. Este es el espectro de la señal analógica. Está centrado en 0. Y nos dice que el espectro de la señal muestreada va a ser este mismo, pero repetido y centrado en fs. Quiere decir que el primer múltiplo de fs pues será 1600, recordando que fs es 1600. Quiere decir que en esta frecuencia vamos a encontrar una réplica del espectro de la señal original. La señal original tiene un espectro muy sencillo, solo son 2 impulsos. Recuerden, esta referencia es 0. De 0 a la primera espiga hay 400 Hz. Del 0 a la espiga de la izquierda también hay 400 Hz, porque está ubicada en menos 400 Hz. Y luego este espectro estará centrado en 1600, porque es fs. Este espectro, este 1600 es como si fuera el nuevo 0. Y como del 0 a la derecha hay 400 Hz, entonces de 1600 a la derecha va a haber 400 Hz. Por lo tanto, una espiga va a estar en 2000 Hz. Y luego del centro a la izquierda hay otros 400 Hz. Por lo tanto, esta espiga estará en 1200 Hz. Y luego el segundo múltiplo de 1600 será 3200 Hz. Aquí va a estar otro espectro centrado, es decir,
este espectro se va a desplazar o vamos a encontrar una réplica en 3200. Aquí tenemos 3200 y sabemos que son 400 Hz a la derecha, que esto sería 3600, y 400 Hz a la izquierda, esto sería 2800. Encontraríamos otras dos espigas en 2800 y en 3600. Vamos a encontrar otro espectro ahora centrado en 4800. Es el tercer múltiplo. 3 por 1600. 4800. Entonces tendríamos en 4800 otro espectro centrado, pero el espectro es muy sencillo. Es una espiga en 4800 más 400 Hz, que esto sería 5200, ¿no? Y luego 4800 menos 400 Hz, que sería 4400. Y así podemos seguir haciendo análisis. El siguiente espectro sería en 4 por 1600, esto sería en 6400. Y a partir de aquí, saber en dónde van a estar estas espigas. Lo mismo para las frecuencias negativas. Les voy a mostrar una gráfica con el espectro de esta señal muestreada. Esta es la señal muestreada, como ya lo explicamos. El espectro de esta señal muestreada, aquí está. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Aquí está. Está en 0. Una espiga en 400 y en menos 400. Y luego este espectro se tiene que repetir, pero ahora va a estar centrado en 1600. Aquí está 1600. ¿Por qué 1600? Porque son múltiplos de Fs y Fs es 1600. Una espiga en 2000 y una espiga en 1200. El siguiente espectro estará ubicado o centrado en 3200. Aquí está. Es este. Una espiga en 3600 y otra espiga en 2800. Aquí por cuestiones de la gráfica ya no se muestran estas frecuencias, pero esas son las frecuencias a las que las encontraríamos. Y podemos seguir haciendo análisis para encontrar más espectros repetidos, pero con esto es suficiente para ejemplificar. Si esto se entendió, consideren ahora que el espectro, o más bien que la frecuencia de muestreo es de 350 muestras por segundo. ¿Cómo sería el espectro de la señal muestreada? ¿Cómo sería? Recuerden, tenemos el espectro original, 400 y menos 400. Y este espectro se va a repetir. ¿En dónde va a estar ubicado? En múltiplos de la frecuencia de muestreo. Entonces, el siguiente o la siguiente réplica la vamos a encontrar centrada en 350 Hz, Fs. Y luego la espiga son 400 Hz a la derecha y 400 Hz a la izquierda. ¿Cuánto es? 350 más 400. Son 750 Hz. Y luego, ¿cuánto es? 350 menos 400. Sería menos 50 Hz. Quiere decir que vamos a encontrar una espiga en 750 Hz y otra espiga en menos 50 Hz. Igual, podemos seguir haciendo más análisis. El siguiente espectro, ¿en dónde se va a encontrar centrado? En 700. ¿Por qué en 700? Porque es el segundo múltiplo de la frecuencia de muestreo. Estará en 700. 400 Hz a la derecha sería 1100 Hz. Y 400 Hz a la izquierda sería en 300 Hz. Noten ustedes que empieza a ocurrir algo extraño. Y de hecho, si se dan cuenta o si recordamos, esta frecuencia de muestreo no está cumpliendo con el criterio de Nyquist. ¿Por qué? Porque el criterio de Nyquist nos dice que la frecuencia de muestreo tendría que haber sido mayor o igual a 800 muestras por segundo. Y aquí es 350 muestras. Por lo tanto, va a haber aliasing.
Y ese aliasing gráficamente se ve como un traslape espectral. Y de hecho, aquí estoy explicando, o ya podemos ver un poco del traslape. ¿Dónde se encuentra? Tenemos este espectro con esta espiga en menos 400 y en 400. La siguiente réplica de este espectro se va a encontrar en 350, dijimos. Y en 350, una espiga en 750 Hz y otra espiga en menos 50 Hz. Entonces vean que ya el espectro quedaría en menos 400, pero luego se tendría otra espiga en menos 50 Hz. Aquí es donde se ve ese traslape. Pero para que se entienda, sigamos explicando los ejemplos. Esta sería la señal analógica original de 400 Hz. Y aquí tenemos las muestras tomadas a 350 muestras por segundo. Aquí están. Aquí están. Aquí encontramos el espectro de la señal muestreada. Como les dije, tenemos un espectro centrado en 0, que es el original. Y tenemos que tener una espiga en 400 Hz, que sería esta espiga, y otra espiga en menos 400 Hz, que sería esta espiga. Y luego, en 350, aquí está, vamos a encontrar centrado el otro espectro. 350 más 400, ¿cuánto es? 750. Entonces aquí tenemos esta espiga en 750 Hz. Y luego tenemos 350 menos 400, sería menos 50 Hz. Aquí está la espiga, vean, aquí está. O sea, para que se entienda, lo voy a poner con diferentes colores. Primero voy a poner el espectro centrado en 0. Este es el 0. Aquí está su espiga en 400, en menos 400 y aquí en 400. Este espectro se vuelve a repetir, pero va a estar centrado en 350. Lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner con verde. Aquí está centrado. Aquí está la espiga, alejado 400 Hz. La otra espiga, aquí está, alejado 400 Hz. Y luego voy a encontrar otro espectro en 700 Hz, centrado en 700 Hz. Es el centro. 400 Hz son 1100 Hz, que ya no los alcanzamos a ver por esta gráfica. Y a la izquierda serían 300, serían 700 menos 400. Estaría centrado en 300 Hz. Aquí está, esta espiga. Lo voy a poner con otro color. Esta espiga corresponde al espectro que está centrado en 700 Hz. Lo mismo va a pasar con las frecuencias negativas. Aquí está el 0. Tenemos un espectro centrado en menos 350. Está alejado 400 Hz a la derecha. Eso sería 50 Hz. Menos 350 más 400 nos va a dar 50 Hz. Ese sí está marcado, vean, 49.12. Para fines prácticos 50. Lo voy a marcar con otro color. Esta espiga pertenece al espectro centrado en menos 350, junto con esta espiga. Entonces, vean, este espectro es el que está centrado en 0. Y luego, este espectro, este verde, junto con este verde, es el otro espectro centrado en 350. Aquí está o existe ese famoso traslape espectral. Pero lo vamos a ver todavía más a detalle en lo que sigue. Por ahora quiero explicarles lo siguiente. Si nosotros hacemos un análisis de esta figura, ¿qué notamos?
notamos que hay un espectro que se repite. Vean, que se repite. Este espectro está centrado en 0. Y este mismo espectro es este, pero está centrado en 350. Y luego este mismo espectro es este, pero está centrado, aquí me faltó anotarlo, pero es 700. Y este mismo espectro está centrado aquí, es el mismo, en menos 350. Quiere decir que sí tenemos un espectro que se repite, y está centrado en múltiplos de 350. Pero este espectro pertenece a qué señal. Tenemos dos espigas, una en 50 Hz y otra en menos 50 Hz. Quiere decir que este espectro corresponde a una señal cosenoidal de frecuencia 50 Hz, lo que quiere decir que este espectro corresponde a una señal cosenoidal de frecuencia de 50 Hz, pero que se le tomaron muestras a 350 muestras por segundo, o en pocas palabras, es como si hubiéramos tenido una señal de 50 Hz, que es la verde, o sea, F es igual a 50 Hz. Su espectro, ¿cuál es? Pues son dos deltas, una en 50 y otra en menos 50. Son dos deltas. ¿Cuál es la frecuencia máxima de esa señal? 50 Hz. Solamente hay una componente. ¿Cuánto debe de ser la frecuencia de muestreo? Mayor o igual a 2 veces esa frecuencia máxima. Quiere decir que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 100 muestras por segundo. Se está proponiendo una frecuencia igual a 350 muestras por segundo. Se cumple Nyquist. Entonces, ¿qué es esta señal en verde? Esta señal en verde es de 50 Hz. Y estas muestras que se ven aquí, pues son las muestras tomadas a 350 muestras por segundo. Ajá. Ok. Es una forma de explicar aliasing, fíjense. Y pongan atención. Se partió de una señal de 400 Hz. Para cumplir Nyquist, la frecuencia de muestreo tenía que ser al menos 800, al menos, y se propuso que fuera de 350. No se cumple. Cuando no se cumple, se conoce que hay aliasing. ¿Y qué es el aliasing? El aliasing es confundir frecuencias. ¿Cómo las confunde o cómo se confunden? Esta frecuencia, que es de 400, se confunde con una de 50 Hz. Con una de 50 Hz. Aquí está, la que está en verde. Resulta que si ustedes tienen una señal de 400 Hz y una señal de 50 Hz y ambas señales las muestrean con una frecuencia de 350 Hz, las muestras coinciden. Vean, voy a hacerlo más grande. La primera muestra, vean la segunda muestra, la tercera muestra, la cuarta muestra, la quinta muestra, o sea, coinciden los valores de las muestras. Entonces, como se tienen estas muestras, y estas muestras pueden pertenecer a la que está en rojo o a la que está en verde, se dice que son alias. La señal en rojo es un alias de la señal en verde. Dan las mismas muestras. Eso es el fenómeno de aliasing y va a suceder siempre que no se cumpla Nyquist. Este es un caso particular. Los alias van a depender de las frecuencias de las señales y de la frecuencia de muestreo. Entonces,
El aliasing significa no distinguir entre frecuencias. Se tenía una señal de 400 Hz y se propuso una frecuencia de 350 muestras por segundo. Aquí no son Hz, son 350 muestras por segundo. No se está cumpliendo el criterio de Nyquist. La frecuencia de la señal muestreada no es la original. Es decir, esta señal en verde es de 50 Hz, ¿cierto? ¿De dónde dedujimos que es de 50 Hz? Por el espectro de la señal. A ver, para que no se confundan. Primero, tomamos la señal de 400 Hz, que es la roja. Tomamos muestras a esta velocidad. Salen estas muestras en verde. Sacamos el espectro de estas muestras en verde, de la señal de estas muestras en verde, que fue este. Pero este espectro, haciendo análisis, se concluyó que realmente pertenece al espectro de una señal de 50 Hz que fue muestreada a 350 muestras por segundo, que es esta verde. Eso es el aliasing. Cuando se quiera volver a recuperar la información, la señal aplicando el teorema del muestreo, que ya explicamos cómo es, las muestras se hacen pasar por un filtro pasabajas. Si nosotros hacemos pasar estas muestras por un filtro pasabajas, no se va a recuperar la señal en rojo, porque no se cumple Nyquist. Se va a recuperar la señal en verde, que ya es diferente. La roja es de 400, la verde es de 50. Se dice que 400, la señal de 400 Hz y la de 50 Hz son alias, son iguales. Son iguales en el sentido que dan las mismas muestras, pero siempre se va a recuperar la de más baja frecuencia. Ahorita explico qué señal se va a recuperar. Primero es que se entiende el concepto de aliasing. Es confundir frecuencias, debido a que no se cumple el criterio de Nyquist. Ahora, para saber los alias de las frecuencias, se hace lo siguiente. Primero, hay que verificar si se cumple Nyquist. Esto es, que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Si no se cumple Nyquist, entonces va a suceder aliasing. ¿Y qué va a dar como resultado el aliasing? Recuperar otra frecuencia, como en el ejemplo que acabamos de explicar. Se tienen 400 Hz. Se propone 350 de frecuencia de muestreo. No se cumple Nyquist, por lo tanto no se va a recuperar 400 Hz. Aplicando el teorema del muestreo no se va a recuperar. Se va a recuperar un alias. ¿Y quién es su alias? 50 Hz. Porque 450 Hz dan las mismas muestras, pero siempre se va a recuperar la de menor frecuencia. Entonces, ¿cómo saber si hay alias y cómo saber qué frecuencia se va a recuperar? Primero, verificar si se cumple Nyquist. Si no se cumple, como en este caso, 400 Hz es nuestra frecuencia y la de muestreo es 350. No se cumple, ok. Hay que encontrar el alias. ¿Cómo se encuentra? Con esta expresión. A mi frecuencia le resto la frecuencia de muestreo. Para nuestro ejemplo es 400 menos 350. Repito, solamente se va a hacer cuando no se cumpla Nyquist. Si Nyquist se cumple, la señal se va a recuperar bien. La frecuencia se va a recuperar bien. Entonces, 400 menos 350, ¿cuánto es? 50. Así se encuentra el alias. Todas las frecuencias que se pueden recuperar aplicando el teorema del muestreo deben de estar en este rango. Menos Fs sobre 2 a Fs sobre 2. Si no se encuentra en este rango, esta resta
se vuelve a restar 350 o la frecuencia de muestreo, para que quede claro. Y aplicando nuestro ejemplo, tenemos una frecuencia de 400 y la frecuencia de muestreo es de 350. Aplicando esta regla que no vamos a explicar de dónde sale, eso lo pueden ver en su curso de PDS, séptimo semestre. Si Fs es de 350, aplicando el teorema del muestreo, simplemente vamos a poder recuperar frecuencias entre menos 175 Hz y 175 Hz, aplicando esta expresión. Ahora, esta frecuencia, vean que no está en este rango, no se va a recuperar. Y no va a estar en este rango porque esto no se cumple en Nyquist. ¿Cómo sé cuál es el alias o qué frecuencia se va a recuperar? Aquí lo dice, hay que restarle Fs. 400 menos 350, ¿cuánto es? 50. Y 50 sí está en este rango. Por lo tanto, la frecuencia que se recupera es de 50 Hz. ¿Qué pasaría si cuando se haga la resta, el resultado sigue estando fuera del rango? Se le vuelve a restar otros 350 o se le vuelve a restar otra vez la frecuencia de muestreo. Y si el resultado sigue estando fuera del rango, le volvemos a restar la frecuencia de muestreo. Así le restamos hasta que el resultado sí se encuentre en el rango. Vamos a ver unos ejemplos. Consideren que tenemos una frecuencia de 850 Hz y que la frecuencia de muestreo es de 500 muestras por segundo. ¿Cuánto tendría que ser la frecuencia de muestreo para cumplir Nyquist? 2 veces la frecuencia máxima, que en este caso es 850. Esto es 1700, es decir, la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 1700 y se propone de 500. Por lo tanto, no se cumple Nyquist. Habrá aliasing, que significa que cuando apliquemos el teorema del muestreo no vamos a recuperar la señal de 850 Hz, se va a recuperar de otra frecuencia. ¿Qué frecuencia? Aplicamos lo que ya explicamos, le restamos a 850 la frecuencia de muestreo. 850 menos 500, 350. Y luego, ¿qué hacemos con este valor? Verificamos que esté en el rango. ¿Cuál es el rango de señales o de frecuencias que se van a recuperar? De menos Fs sobre 2, que sería menos 250, a Fs sobre 2, que sería 250. Este sería el rango. 350, ¿está en el rango? No, no está en el rango. Por lo tanto, se tiene que volver a restar la frecuencia de muestreo. Aquí es no está en el rango. 350, aquí era no está en el rango. Entonces, habría que tener 350 menos 500. ¿Y esto cuánto es? Menos 150. Menos 150, ¿está en el rango? Sí. Entonces ya encontramos el alias. El alias será menos 150 Hz. Quiere decir que cuando tomemos una señal de 850 Hz y le tomemos muestras a 500 muestras por segundo y luego apliquemos el teorema del muestreo, no vamos a recuperar esta frecuencia. Se va a recuperar la frecuencia de menos 150 Hz. Estas son alias, eso es lo que significa. ¿Qué es un alias? Por ejemplo, cuando decimos José alias Pepe, ¿no? Simplemente es otra forma de identificar o de hacer referencia a una cosa alias. Por eso es, en el dominio digital, menos 150 Hz es un alias de 850, cuando la frecuencia es 500 muestras por segundo. Quiere decir que son las mismas muestras. Los alias van a depender mucho de la frecuencia de muestreo. Si yo cambio la frecuencia de muestreo, esta tendrá otro alias. Por ejemplo, si yo propongo Fs igual a 1000,
¿Están de acuerdo que tampoco se cumple Nyquist? Entonces se va a obtener un alias de esta frecuencia. ¿Y cómo se obtiene? 850 menos 1000, ¿cuánto es? Menos menos 150, es el mismo alias. Voy a proponer otra frecuencia de muestreo. Por ejemplo, vamos a proponer 800 muestras por segundo. No se cumple Nyquist, es menor a 1700. Quiere decir que no se va a recuperar 850. ¿Cuál se va a recuperar? 850 menos 800, que fue la que propuse, esto es 50. Quiere decir que 50 y 850 son alias, siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea de 800. Entonces, los alias van a depender de la frecuencia de muestreo y obviamente de la frecuencia de interés. Ahora imaginen que se tiene una frecuencia de 920 Hz. Para cumplir Nyquist, la frecuencia de muestreo tendría que ser mayor o igual a 2 veces 920. Esto será igual a mayor o igual a 1840 muestras por segundo. Y se propone 180, vean, no se cumple. Por lo tanto, se recupera un alias. ¿Cómo sé el alias? Primero identifico mi rango de menos 90 a 90. Y luego a esta frecuencia le empiezo a restar la frecuencia de muestreo. Le resto la frecuencia de muestreo, el resultado es 740. No está en el rango. Le vuelvo a restar la frecuencia de muestreo. 560. Tampoco está en el rango. Le vuelvo a restar la frecuencia de muestreo. Tampoco está en el rango. Le vuelvo a restar. Yo le sigo restando hasta que no esté en el rango.
¿En dónde se cortó? ¿En qué parte? Cuando seguía restando valores de frecuencia. Ok. Cuando la frecuencia de muestreo es 180. Bien. Si se entendió, quiere decir, y le tomemos muestras a 500 muestras por segundo y luego apliquemos el teorema del muestreo, verá la frecuencia de menos 150 Hz. Estas son alias, eso es lo que significa. ¿Qué es un alias? Por ejemplo, cuando decimos José alias Pepe, ¿no? Simplemente es otra forma de identificar o de hacer referencia a una cosa alias. Por eso es, en el dominio digital, menos 150 Hz es un alias de 850, cuando la frecuencia es 500 muestras por segundo. Quiere decir que son las mismas muestras. Los alias van a depender mucho de la frecuencia de muestreo. Si yo cambio la frecuencia de muestreo, esta tendrá otro alias. Por ejemplo, si yo propongo es igual a 1000, ¿están de acuerdo que tampoco se cumplen equis? Entonces, ¿y cómo se obtiene? 850 menos 1000, ¿cuánto es? Menos 150, es el mismo alias. Voy a proponer otra frecuencia de muestreo. Por ejemplo, vamos a por segundo. No se cumplen equis, es menor a 1700. Quiere decir que no se va a recuperar 850. ¿Cuál se va a recuperar? 850 menos 800, que fue la que propuse. Esto es 50. Quiere decir que 50 y 850 son alias, siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea de 800. Entonces, los alias van a depender de la frecuencia de muestreo y, obviamente, de la frecuencia de interés. Vamos a realizar otro ejemplo. Ahora imaginen que se tiene una frecuencia de 920 Hz. Para cumplir Nyquist, la frecuencia de muestreo tendría que ser mayor o igual a 2 veces 920. Esto será igual a mayor o igual a 1840 muestras por segundo. Y se propone 180, ¿ven? Profe, no se oye. ¿Todos no escuchan? Sí, yo tampoco escucho, profe. Escucho. A 1840 muestras por segundo. ¿Se escucha? Sí, ahora sí ya, profe. Y fue a partir de aquí donde se cortó, ¿no? Sí. Ok. Y se propone 180, vean. No se cumple. Por lo tanto, se recupera un alias. ¿Cómo sé el alias? Primero identifico mi rango de menos 90 a 90. Y luego a esta frecuencia le empiezo a restar la frecuencia de muestreo. Le resto la frecuencia de muestreo, el resultado es 740. No está en el rango. Le vuelvo a restar la frecuencia de muestreo. 560. Tampoco está en el rango. Le vuelvo a restar la frecuencia de muestreo. Tampoco está en el rango. Le vuelvo a restar. Yo le sigo restando hasta que no esté en el rango. 200. Tampoco está.
le vuelvo a restar 20. Ahora sí está en el rango. Entonces quiere decir que 20 Hz es un alias de 920 Hz, cuando la frecuencia de muestreo es 180. Bien, si se entendió, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Se tienen estas 4 señales. Vean, ahora ya pusimos señales que tienen 4 componentes. Componente 1, 2, 3. Esta tiene 3 componentes. Esta tiene 2 componentes. Esta tiene 2 componentes. Esta tiene 3 componentes. Aquí se propone una frecuencia de 70 muestras por segundo, 800 muestras por segundo, 400 muestras por segundo y 750 muestras por segundo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver cuál es la señal que se recupera. Por ejemplo, considero la primera señal. Esta señal tiene 3 componentes. ¿Cuál es la frecuencia de esta componente? 50 Hz. De esta componente, 60 Hz. De esta componente, 105 Hz, ¿no? ¿Cómo lo sé? Nada más hay que dividir entre 2, ¿no? Porque recuerden que es 2 pi f. Entonces aquí tenemos 2 por f. Este número sería 2f. Despejando f, pues nos quedaría f sobre 2 o este valor sobre 2. Por eso digo que este es de 50, este es de 60 y este es de 105 Hz. ¿Cuál es la frecuencia máxima? 105. Para cumplir Nyquist, fs debe ser mayor o igual a ¿cuánto? A 2 veces por 105. Esto debe de ser mayor o igual a 210 Hz. Y se propone 70. Por lo tanto, están de acuerdo que no se está cumpliendo Nyquist. Va a haber aliasing. La pregunta es, ¿las 3 componentes van a presentar aliasing? Hay que verificar. Esta componente es de 50. Para que no tenga aliasing, ¿de cuánto debe de ser la frecuencia de muestreo? Para esta, de 100. Y se propone 70. ¿Habrá aliasing? Sí. Esta es de 60. ¿Cuánto debe de ser fs? 120. Y se propone 70. ¿Habrá aliasing? Esto ya lo hicimos y ya vimos que va a haber aliasing. Entonces, las 3 van a presentar aliasing. Puede suceder que dependiendo de la frecuencia de muestreo y dependiendo de las frecuencias de las componentes, algunas componentes presenten aliasing, algunas otras no presenten. Hay que hacer el análisis. Para este primer ejercicio ya dijimos que las 3 presentan aliasing. ¿En qué consiste el ejercicio? En obtener las frecuencias alias. ¿Cómo se obtienen? Ya lo explicamos. Esta es de 50 Hz. ¿Cómo no cumple con Nyquist? Porque es de 70. Entonces le empezamos a restar la frecuencia de muestreo. Esto es menos 20. Y verificamos que está en el rango. ¿Qué rango? En el rango de frecuencias que se van a recuperar. ¿Cuál es ese rango? Se obtiene a partir de fs. Menos 35, porque es menos fs sobre 2, a 35. Entonces, para esta primer componente es 50 menos 70 es igual a menos 20. ¿Está en el rango? Sí. Entonces se va a recuperar la señal cosenoidal, pero en lugar de que se recupere con frecuencia de 50, se va a recuperar con frecuencia de menos 20. Entonces se va a recuperar coseno de menos 40 pi t. Recuerden, es 2 pi por f, que dijimos que era de menos 20 por t. 2 por menos 20, menos 40. Y luego, como el coseno es par, pues este menos lo podría haber sacado y tener coseno de 40 pi t. Ahora, y hay un error. Como el coseno es par, este menos no debería estar. Sería coseno de menos 40 pi t es igual a coseno
de 40 pi t, porque es par. Hay un error nada más, no debe de ir. Correcta que entreguen es un punto sobre su examen. Y entonces lo mismo 40 pi t. Ahora hago el análisis para este y luego para este. Hay que repetir lo mismo para cada una de las señales. Y para cada una de las señales hay que hacer el análisis para cada componente. Entonces, por cada expresión correcta que entreguen, es un punto sobre su examen. Y vamos a decir que las 3 primeras personas que entreguen tienen su participación. Es decir, las 3 primeras personas que entreguen este ejercicio tienen su participación. Las 3 primeras que entreguen, las 3 primeras. Estamos hablando que son 12 personas que van a obtener participación. Una sola persona, si resuelve los 4, ya ganó 4 puntos. Me tienen que mandar el resultado de la expresión. Por ejemplo, S' de t, que es la que se recupera, sería igual a menos coseno de 40 pi t más, habría que hacer este análisis de estas dos componentes. Como en el teclado no pueden escribir pi, pongan así, pi, la palabra pi. Pi y t, ¿no? Entonces, en el chat espero las respuestas y, bueno, solamente yo puedo ver las respuestas para que no se copien y ya yo diré cuando ya se cumplan las 3 personas. Y bueno, al final le pediré a una de las personas que participó que explique el análisis. En eso consiste la dinámica. Espero que nos dé tiempo, si no ahorita lo platicamos. Ok, bueno, pues como pueden darse cuenta, ya no va a haber tiempo de hacer la dinámica. Sin embargo, se va a quedar como tarea resolver los ejercicios. Y mañana, no, el viernes, lo resolvemos. Si alguno de ustedes resolvió alguno, ella participará y se ganará su participación, ¿no? Y recuerden, cada participación es un punto sobre su examen. Nada más se les voy a pedir que estén listos por si les pido que expliquen a sus compañeros la resolución y puedan compartir pantalla o como sea que vayan a explicar. O sea, que estén preparados, ¿no? Para que quien quiera participar tiene que explicar cómo se resolvió el ejercicio. Nada más es el comentario. Ya el viernes preguntaré quién hizo el ejercicio. Si hay más personas que lo hicieron, pues ya tendría que elegir alguna. Si nadie lo hizo, bueno, ya lo resolvemos aquí. Pero si lo hacen, pueden participar. ¿Alguna pregunta? ¿Puede volver a poner los ejercicios, profe? Sí, de todas formas, ahorita voy a subir el video. Y ahí los van a Ok. poder. Profe, ¿cree que pudiera mandarnos las imágenes de las gráficas para poder hacer bien el apunte? Sí, les mando en Teams, ahí donde está archivos, como vimos la vez pasada, les mando las figuras de MATLAB, porque fueron creadas en MATLAB. Se las adjunto ahí, como JPG. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Entonces, por favor, pueden anotar su nombre en el chat para pasar la